quiero mirar afuera y que haya 8.000 personas y levantar el brazo y que las 8.000 lo levanten. Pero, ¿cómo se llega hasta aquí? ¿Cómo se transforma un sueño en una leyenda? El milagro de Sandra y de Guille nacido el 24 de junio. Almagro, Buenos Aires, 24 de junio de 1996. Nace Mauro Ezequiel Lombardo Quiroga. El mundo aún no lo sabía, pero acababa de llegar uno de los futuros referentes de la música urbana global, Duki, el rey del trap argentino. Pero ese título no fue un regalo del destino, fue una conquista. Una lucha que comenzó desde muy pequeño en el barrio de La Paternal, donde Mauro se crió. Ahí, entre calles grises y tardes interminables, encontró en la música un refugio. En casa sonaba de todo: rock, melodías suaves y eventualmente el hip hop. A los 7 años descubrió el rap estadounidense. Eminem, 50 Cent, nombres que para muchos eran íconos, pero que para él fueron mentores invisibles. Gracias a su hermano Nahuel conocería también el alma musical argentina, Charly García, Spinetta. Influencias tan distintas que acabarían fundiéndose en el estilo único que definiría su arte. Años después, una chispa encendió algo más. Fue testigo de una batalla entre Arcano y Skone. Ese momento no solo lo entretuvo, lo transformó. Descubrió el freestyle y con él una forma nueva de expresarse. Pronto se dio cuenta de que eso también pasaba en su país, con leyendas como De Toque. Así fue como comenzó a forjarse el gladiador que tiempo después conquistaría los escenarios. El apodo Duki no nació en una disquera, sino en la calle gracias a un amigo. Y en 2013 dio el primer paso al abismo, su primera batalla en Madero Free junto a Salva, enfrentándose a Monto y Ambro. Ganó, pero más que una victoria fue una revelación. Ese día Duki entendió que aquello no era un juego, era su destino. Los años que siguieron a su primera victoria en Madero Free fueron un crecimiento constante. Duki no dejó de competir, pero más importante aún, no dejó de disfrutar. En ese viaje fue puliendo sus habilidades, aprendiendo de cada batalla, de cada derrota, de cada escenario improvisado donde se forjaban los próximos íconos del movimiento urbano. Fue así como conoció a grandes nombres del freestyle argentino como Wolf, MKS, Dani y muchos más, formando parte de una generación que no solo iba a marcar historia, la iba a escribir con fuego. Durante ese tiempo, Duki siguió participando en múltiples competencias underground hasta que finalmente llegó al lugar que cambiaría su destino para siempre, el Quinto Escalón. Corría el año 2015 y por primera vez escuchaba su nombre resonando en ese parque Rivadavia que vibraba todos los domingos. Lo que parecía una batalla más se convirtió en el inicio de algo mucho más grande. El Quinto no era una competencia cualquiera, era la cuna de una revolución, el semillero de los artistas que años después llenarían estadios y romperían récords. Y aunque en ese momento nadie lo sabía, Duki sería una de sus figuras más trascendentales. Desde su primera aparición, Duki comenzó a destacar, no porque tuviera los punchlines más agresivos ni las métricas más rebuscadas, sino porque traía algo diferente, una forma melódica de rimar, un flow que parecía sacado de una canción más que de una batalla. Mientras todos se centraban en el impacto inmediato, él estaba afinando su voz, su ritmo, su musicalidad. Parecía que no estaba improvisando para ganar, sino entrenando para algo más grande. Y así lo confesó tiempo después. Acercarse al Quinto fue una estrategia, una preparación. Cada enfrentamiento era una oportunidad para practicar cómo sonar bien, cómo conectar, cómo moverse como un verdadero artista. Pero había algo más, una motivación oculta, un premio que solo algunos conocían. Ganar una fecha del Quinto Escalón te daba acceso a una grabación profesional en estudio. Para Duki eso era todo. Era la llave para cumplir su sueño. Y él ya lo tenía claro. Quería hacer música, quería vivir de esto. Tenía una visión, un objetivo. Y junto a Easy A, el arquitecto de ese mítico Quinto Escalón, sabían que no estaban simplemente participando en batallas, estaban construyendo una nueva era para la música argentina. Y así llegó el año 2016. La fecha número 6 del Quinto Escalón sería lo que marcaría un antes y después en su vida. Pero antes de entrar al parque, Duki se enfrentó a una decisión que parecía sacada de una escena de película. Tenía que elegir entre ir a su primer día de trabajo o presentarse a la competencia. El sentido común decía una cosa, pero el corazón gritaba otra. Y Duki escuchó a su corazón. Fue ese día en ese parque cuando todo comenzó a alinearse. Ganó ronda tras ronda fluyendo con fuerza, soltando rimas con una energía que hipnotizaba, hasta que llegó a la gran final contra Nacho, uno de los más sólidos del momento. Pero Duki estaba inspirado. Esa batalla no era solo por un título, era por su futuro. Y lo ganó. Campeón del Quinto Escalón. Su premio, la grabación de su primer tema profesional. Su nombre, No Vendo Trap. Yo no estoy trap, no vendo drogas. Yo no estoy trap, no nací en Detroit.
Mi vida está fuera de control. La canción no solo rompió con lo establecido, arrasó. En cuestión de días superó el 1.000.000 de reproducciones en YouTube, algo impensado para un freestyler salido del under. Su sonido era fresco, auténtico y lleno de flow. Con eso, Duki supo que ya no había marcha atrás, su momento había llegado. Lo que antes eran sueños, ahora eran planes concretos, pasos firmes hacia su carrera musical. Aún así, no abandonó del todo las batallas. Siguió compitiendo, acumulando momentos memorables como aquel enfrentamiento junto a MKS contra Paulo Londra y Belce. Encuentros que quedaron grabados en la historia del freestyle, pero al mismo tiempo trabajaba intensamente en su música. Empezó a lanzar temas como Ready for the Night, 1000 colores y Si te vas, dejando claro que no solo era un freestyler con hype del momento, era un artista en formación. El punto de inflexión llegaría en 2017. Él junto a ICA decidieron dar el siguiente paso, abandonar por completo el freestyle y lanzarse de lleno a la industria musical. Fue una decisión tan ambiciosa como dolorosa, porque implicaba poner fin al quinto escalón, aquel lugar que los había visto nacer, crecer y brillar. El 11 de noviembre de 2017 se celebró la última fecha de aquella competencia legendaria, cerrando una era y abriendo otra completamente nueva. Ese mismo año comenzaron a experimentar con el trap de forma más seria, convencidos de que podían renovar la escena urbana con sonidos nuevos, frescos, incluso incomprendidos para muchos. A pesar de las críticas, se mantuvieron firmes en su visión. Duki comenzó a lanzar temas en solitario y también colaboraciones como Resaca, que poco a poco los posicionaban más allá de la escena de las batallas. A finales de 2017 la explosión se hizo global. Junto a Kea y Kazu lanzaron Loca, una canción que alcanzó millones de reproducciones y rompió fronteras. El éxito fue tal que llegó a los oídos de Bad Bunny, quien se sumó al remix y elevó el tema a un nuevo nivel. Este hit sería clave para otro paso crucial en la vida de Duki: conocer a Omar Varela, el productor y cerebro detrás de Mueva Records, sello discográfico con el que lanzaría algunos de sus tracks más icónicos como Hello Koto, She Don't Give a Fuck y Rockstar. Pero el ascenso no era lineal. Con el tiempo, Duki comenzó a tener serios conflictos con Mueva. Omar Varela se había quedado con derechos de canciones que no le correspondían del todo. Para Duki aquello fue una traición y no estaba dispuesto a dejar que alguien más controle su música, su arte y su identidad. Tomó una decisión drástica pero necesaria. Rompió lazos con Mueva Records. A partir de ahí decidió comenzar un nuevo capítulo, no como solista sino como parte de una hermandad artística. Nació así uno de los colectivos más influyentes del trap latinoamericano, Modo Diablo. Año 2018. Duki decide dar otro paso audaz en su vida. Deja atrás lo que conoce y se muda con sus hermanos del alma, ICA y Neopistea, a una casa ubicada en la calle Antesana 247, en el barrio porteño de Villa Crespo. No era una mansión en el sentido clásico, pero para ellos lo era todo. La llamaron simplemente La Mansión, y en ese hogar se gestaría la mayor revolución musical del trap argentino. Fue en esas habitaciones improvisadas donde nacieron algunos de los temas más crudos y auténticos del movimiento. Canciones como también conocida como Babeando Bebé, Otro Level y la más emblemática del trío, Quavo, cargada de referencias directas al rapero estadounidense que inspiró su título. En esa casa no solo hacían música, vivían para la música. No había horario, no había reglas, no había límites. Cada uno exploraba su arte, experimentaba con sonidos, compartía ideas. Ahí el trap se volvió algo más que un género, se volvió una identidad, cultura, forma de vivir. La energía era caótica pero mágica. Cada noche era un ritual creativo, cada día una nueva idea. Era una época de hermandad, de hambre artística, de ambición sin medida, pero también de sueños compartidos. El fuego que alimentaba a uno encendía a los demás. Durante ese periodo, cada miembro de Modo Diablo comenzó a trabajar en sus proyectos solistas, pero sin dejar de unirse para colaboraciones que incendiaban las plataformas. El colectivo tenía una química única, y esa vibra no tardó en expandirse más allá de Argentina. Llegaron las primeras giras internacionales, Uruguay, Chile, España. Duki, ICA y Neo comenzaban a llevar su bandera más allá del continente, a mostrarle al mundo lo que estaban construyendo. Llegaron a dar más de 40 shows en tan solo un mes, una locura que evidenciaba que lo que antes era una escena local se había convertido en un movimiento global. Pero no todo era eterno, la convivencia en la mansión no duraría más de un año. A pesar de que cada uno seguiría su camino, Antesana 247 ya estaba marcada por la historia como la cuna del trap argentino. Ese lugar se convirtió en un símbolo de lo que significa construir algo desde cero, con talento, pasión y cero filtros. Para Duki ese momento fue también uno de los más cruciales en términos personales. Estaba teniendo éxito, sí, pero aún existía dentro de él una pequeña duda. ¿Sería esto algo pasajero? ¿Y si todo se desmoronaba mañana? Fue entonces que tomó una decisión radical. Se tatuó la cara. No fue una simple marca estética, fue un manifiesto, una declaración de guerra contra la mediocridad. Con alas de ángel en un lado del rostro y alas de demonio en el otro, Duki se convirtió en su propio equilibrio. Bien y mal, luz y sombra, dualidad. Su tatuaje no era su contrato con el arte, porque a partir de ese momento ya no había vuelta atrás. Si todo salía mal, su rostro tatuado lo inhabilitaría para cualquier plan B tradicional. Pero él no necesitaba uno, nunca lo tuvo. Solo tenía un camino, triunfar o morir en el intento.
Esa energía lo impulsó aún más lejos. El colectivo Modo Diablo, ya consolidado como el estandarte del nuevo trap argentino, logró presentarse en el Gran Rex, uno de los teatros más emblemáticos de Buenos Aires. Las entradas se agotaron por completo. Duki, ICI y Neopistea no solo llenaban salas, llenaban corazones. El público veía en ellos algo real, algo que no se podía fabricar ni comprar. El reconocimiento llegó incluso desde los escenarios más formales. Duki fue invitado a presentarse en los premios Gardel, acompañado por una orquesta para interpretar su gran éxito Rockstar. La fusión entre el trap y los arreglos sinfónicos fue tan impactante como inesperada. Era la validación de que el urbano podía también ser de alto nivel, pero no todos lo vieron así. Uno de los ídolos de la infancia de Duki, el mítico Charly García, lanzó una crítica feroz hacia su presentación. Lo acusó de abusar del autotune, insinuando que eso no era música real. Para cualquier otro, una declaración así de una leyenda podría haber sido un golpe letal, pero Duki no es cualquiera. En lugar de desmoronarse, lo tomó como un combustible. Sabía que su arte no estaba destinado a agradar a todos. Sabía que vendrían críticas, pero también sabía algo más profundo. Tarde o temprano su trabajo iba a ser comprendido. Ese episodio no fue una caída, fue un impulso. Duki siguió creciendo, llenó el Luna Park, continuó girando por el mundo, fue jurado en una final internacional de Red Bull Batallas de Gallos y hasta apareció en la portada de Rolling Stone. Ya no era solo el chico de las batallas, era un artista consolidado, una voz generacional, una figura que aún con dudas y cicatrices no había dejado de avanzar. Pero la historia de Duki no puede contarse solo con aplausos y escenarios, porque detrás de cada logro había un precio, y ese precio estaba a punto de manifestarse de la forma más oscura posible. Pero no hay cima sin vértigo ni éxito sin sombras. A medida que Duki ascendía, la vida empezaba a pesarle. El aplauso constante, las giras interminables, las luces, los millones de personas que ahora lo seguían, pero al mismo tiempo no tener un hogar fijo, sentirse desconectado de sus relaciones personales, convivir con una presión interna que crecía como un monstruo invisible. Lo que para afuera parecía gloria, por dentro comenzaba a parecer un infierno dorado. Ese vacío lo llenó con excesos, con lo que fuera. Alcohol, fiestas, sustancias. Lo que al principio era una forma de escapar por unas horas se convirtió en una rutina. Y esa rutina en una trampa. Sin que se diera cuenta, su estilo de vida se tornó autodestructivo. Poco a poco, el Duki que todos conocían empezó a cambiar. Su comportamiento se volvió más agresivo, más errático. Estaba atrapado en una espiral que no dejaba de girar. La prensa empezó a murmurar. Los medios hacían eco de rumores. Estaba en caída libre. Y entonces llegó el punto más oscuro. Duki, ya sumido en la ansiedad y el descontrol, comenzó a consumir alprazolam, un ansiolítico altamente adictivo. Al principio una pastilla para calmarse, luego 2, después una dosis constante desde que se despertaba hasta que se dormía. El cuerpo se volvió tolerante, pero la mente no. Él mismo lo contó. Hubo un fin de semana en el que llegó a consumir 16 pastillas en solo 3 días. Estaba perdido, y el domingo por la noche simplemente se apagó. No se levantó al día siguiente. El silencio fue inquietante. Su primo, al ver que no respondía, comenzó a preocuparse, y lo que encontró al buscar las noticias fue aún más alarmante. Ese mismo día había muerto Lil Peep, uno de los artistas que, como Duki, representaba una generación. Y la causa, la misma sustancia que Mauro estaba consumiendo. Alarmado, su primo fue directo a su casa. No fue solo, llevó a su familia. Entraron y vieron lo que nadie quiere ver. Mauro, inerte sin señales de vida. Intentaron despertarlo, lo sacudieron, lo llamaron por su nombre hasta que finalmente abrió los ojos. Confundido, desorientado, vio a toda su familia reunida parada a su alrededor. Pensaba que había muerto. Ese fue su primer sacudón, pero no sería el único. Uno de sus amigos más cercanos, Lucho SSJ, decidió hacer lo impensable: confrontarlo. A pesar de que solo tenía 14 años, tuvo el valor de mirarlo a los ojos y decirle que así no podía seguir, que lo admiraba, que lo quería, pero que lo estaba perdiendo, que se estaba destruyendo. Ese gesto lo marcó, no solo por la madurez de su amigo, sino por lo que representaba. Alguien tan joven, tan puro, tan real, estaba dispuesto a alzar la voz por él, a salvarlo. La familia, los amigos, el cariño que había cosechado a lo largo del camino. Todos se unieron en ese momento, y fue entonces que Duki se quebró. Por primera vez en mucho tiempo dejó de actuar como una estrella, dejó de fingir que todo estaba bien, aceptó lo que pasaba, aceptó que necesitaba ayuda. Aquella conversación con Lucho, con su familia, le abrió los ojos, le recordó todo lo que había soñado, lo mucho que había trabajado para vivir de la música y cómo le estaba echando todo a perder, no por mala suerte, sino por las decisiones que estaba tomando día tras día. Fue durante la pandemia que Duki tomó la decisión más importante de su vida: recomenzar. Se alejó de los excesos, de los entornos tóxicos, se concentró en sí mismo, en sanar, en reconstruirse como artista, pero sobre todo como persona. Y fruto de esa nueva etapa nació un tema que para muchos sería su renacer: Pininfarina. Esa canción no solo mostraba una evolución musical, sino una transformación espiritual. El sonido era más fresco, más ligero, más limpio. Venía precedida por varios temas con ambientes oscuros, densos, donde se sentía el peso del dolor. Pero Pininfarina era lo contrario. Era luz, era aire, era vida. Ese fue el primer gran indicio de que algo había cambiado, de que Duki no solo había sobrevivido, había vuelto más fuerte,
Y esa resiliencia, ese proceso de sanar y transformarse se vería reflejado en todo lo que vendría después, porque lo que para muchos fue una crisis, para él fue el punto de partida de una nueva era. El renacer de Duki no fue solo personal, también fue artístico. Su música comenzó a reflejar una madurez distinta, una profundidad nueva. Lo que en sus inicios era pura energía, ahora empezaba a tomar forma como un universo completo, con capas, matices y un lenguaje propio. Y ese crecimiento quedó plasmado en su discografía. Su debut llegó en 2019 con Super Sangre Joven, un álbum cargado de referencias del anime, especialmente a Dragon Ball, que marcaron su infancia, con canciones como Hit Boy, Señorita o Goteo. El disco fue una carta de presentación poderosa. Goteo en particular se convirtió en un himno. Duki hablaba del éxito, del esfuerzo, del vértigo de estar en la cima, pero también de la gratitud hacia quienes lo habían acompañado en el camino. Un año después, en su cumpleaños número 24, lanza el EP 24, una obra conceptual donde cada canción representa una hora del día. Aquí se permitió experimentar tanto en sonido como en letra. Canciones como Vida Eterna y Sin Mirar reflejan su deseo de dejar huella en el mundo. El cierre con 24 junto a Kid Keo también sirvió para sellar una reconciliación pública con quien atrás había tenido conflictos. Era otra muestra de madurez, no solo musical sino emocional, pero sería en 2021 cuando lanza uno de sus discos más ambiciosos, Desde el Fin del Mundo. Un álbum extenso con más de 15 temas y una selección de colaboraciones que reflejaban lo mejor de la escena latina. Bizarrap, Pablo Chile, Easy A, Catriel, entre muchos otros. Este proyecto mostró un Duki capaz de surfear desde el trap más crudo hasta géneros inesperados como el drill o incluso el rock, como en Muero de Fiesta este finde. En cada track se escuchaba un artista que ya no buscaba validación, buscaba trascendencia. Y entonces decidió tomar un riesgo que pocos se atreven a asumir: cambiar de género. En la segunda mitad del 2021 y durante el 2022 lanzó Temporada de Reggaetón 1 y 2. Sabía que muchos fans podían no entender ese giro, pero para él era algo necesario. Necesitaba demostrar que no solo era un nombre dentro del trap, era un artista capaz de romperla en cualquier ritmo. Y lo logró. Jin Yang con Rels B, un follow con Justin Quiles y Bizarrap o La Contagiosa Antes de Perderte mostraron una nueva faceta más melódica, más comercial, pero sin perder su esencia. El cierre de esta etapa llegó con Givenchy, una canción que engañó al oído con un beat de reggaetón para luego explotar en puro trap. Fue su grito de identidad, su regreso a casa, un recordatorio de que aunque explore nuevos territorios nunca olvida de dónde viene. En 2023 da un nuevo giro con Antes de Ameri, un disco que funciona como una preparación conceptual para su siguiente gran proyecto. Aquí Duki se vuelve casi un científico musical, probando flows, sonidos y letras como quien busca la fórmula perfecta. Canciones como Rockstar 2.0 con Jayco o la instrumental Buscando a Mary dejan ver que algo más grande se estaba gestando, y ese algo llegó en 2024. Ameri no es solo un disco, es su planeta personal, un concepto, un estado mental, un objetivo que todos tenemos pero que pocos logran alcanzar. Desde el poderoso intro Leitmotiv hasta su tema final homónimo, el álbum traza un camino de introspección, madurez y autenticidad. Ahora me dicen leyenda y antes era un lunático, dice Nueva Era junto a Mike Towers. Ahora me dicen leyenda y antes era un lunático. No es una frase, es una verdad. A lo largo del disco colabora con figuras internacionales como Wiz Khalifa, Arcángel, Heady One, Eladio Carrión y claro, con sus hermanos del alma como Easy A y Lucho SSJ. Cada canción tiene un propósito. Algunas como Buscarte Lejos muestran su lado más romántico y vulnerable, narrando cómo conoció a su actual pareja Emilia Mernes. Otras como Barro son cartas abiertas desde lo más profundo de su ser, donde Mauro le da voz al niño que alguna vez soñó con esto y al hombre que hoy lo está viviendo. Si no canto lo que siento, me voy a morir por dentro, dice citando a Spinetta. Y ahí no canta Duki, canta Mauro. El álbum cierra con Ameri, un tema que condensa toda su filosofía: ambición, lucha, autenticidad. Nunca cambié, no hubo plan B, tuve una oportunidad. A la misión imposible le di posibilidad. A la misión imposible le di posibilidad. Esa frase resume su vida. Desde el Parque Rivadavia hasta llenar estadios, siempre apostando el todo por el todo. Y aunque aún no es oficial, ya hay señales de que Duki prepara un nuevo EP para 2025. En su último sencillo, Golfista, deja entrever que se acerca otro proyecto. Tal vez lo lance por sorpresa, tal como lo hizo con 24. Lo único seguro es que venga lo que venga, Duki ya no es una promesa, es legado. Duki no es solo un nombre artístico, es el reflejo de un joven que decidió mostrarse al mundo tal como es, sin máscaras, sin filtros, sin miedo. Y eso, en una industria como la música, donde muchos se esconden detrás de personajes o apariencias, es algo tan valioso como escaso. Desde el principio, incluso cuando estaba hundido en sus peores momentos de adicción, nunca se ocultó. Fue transparente con su dolor, con su lucha interna, con sus demonios. No pretendía ser perfecto ni quería aparentar fortaleza cuando no la tenía. Se mostró vulnerable, real, humano. Y esa honestidad es lo que construyó su vínculo más fuerte, la conexión con su público. Porque no solo crecieron viéndolo triunfar, crecieron viéndolo sobrevivir.
Lo acompañaron desde sus primeras batallas en parques cuando era solo un chico con sueños grandes y sin un peso en el bolsillo, y lo siguieron cuando su música empezó a evolucionar, cuando sus letras comenzaron a hablar no solo de fiesta y éxito, sino de ansiedad, presión de identidad, de amor, de muerte, de vida. Porque Duki no se ha limitado a hacer hits, ha construido un camino en el que la gente se ha sentido parte, y es esa cercanía lo que genera un fenómeno que va más allá de las canciones, genera lealtad. Un tipo de lealtad que no se compra con marketing, ni con colaboraciones internacionales, ni con portadas de revistas. Es la lealtad que nace cuando un artista se convierte, sin proponérselo, en una voz de una generación. Por eso no sorprende que haya logrado hazañas impensables. 4 estadios Vélez llenos, más de 180,000 personas reunidas para verlo. Y por si fuera poco, 2 fechas agotadas en el Estadio Monumental de River Plate, sumando otras 150,000 almas. Y esto no se limita a su país. Duki se convirtió también en el primer rapero en presentarse y llenar el Estadio Santiago Bernabéu, la casa del Real Madrid del otro lado del mundo. Esto no lo logra solo un buen artista, eso lo logra alguien que representa algo más profundo, alguien que transmite, que conecta, que inspira, porque Duki, a pesar de sus altibajos, ha sido coherente con su esencia. No ha tenido miedo de llorar, de contar lo que siente, de hablar de la salud mental, de alentar a sus fans a no guardarse nada, a liberar todo lo que los atormenta. Ha sido un espejo en el que muchos se ven reflejados, y eso también se siente cada vez que sube al escenario. Porque cuando el público corea sus canciones, no solo están cantando letras pegajosas, están gritando con él, viviendo con él, recordando con él todo lo que costó llegar ahí. Duki entendió algo que muchos olvidan: la música no es solo sonido, es vínculo humano, y esa energía que él le da a su público le regresa multiplicada, en aplausos, en apoyo, en respeto, y en millones de corazones que se sienten menos solos cada vez que lo escuchan. Por eso, Mauro, más allá de ser un cantante, un ídolo o una estrella internacional, se ha convertido en un símbolo de algo más grande, la posibilidad de ser uno mismo y triunfar sin traicionarse. Y eso, en tiempos como estos, vale más que cualquier hit. Mauro no siguió el camino fácil, no se ajustó al molde, no hizo lo que los demás esperaban. En cambio, eligió ser fiel a sí mismo, incluso cuando eso significaba ir contracorriente. A lo largo de su carrera se atrevió a mostrar lo que verdaderamente sentía. No tuvo miedo de experimentar, de cambiar de género, de explorar nuevas ideas, incluso sabiendo que no todos lo entenderían, porque para él la música nunca fue una estrategia, fue una forma de vida, una necesidad del alma. Su sesión con Bizarrap, por ejemplo, no fue la más viral ni la más comercial, pero sí la más sincera, una especie de homenaje a todo lo recorrido. Porque Duki entendió algo que muy pocos comprenden: el verdadero éxito no es gustarle a todos, sino respetarse a uno mismo. Empezó siendo un chico de barrio, sin privilegios, sin conexiones, sin certezas, pero con sueños gigantes y una determinación a prueba de todo. Hoy su historia es una prueba viviente de que sí se puede, de que con esfuerzo, con autenticidad y con corazón, los imposibles se vuelven reales. Esta es la historia de Duki, un joven que cayó, se levantó y construyó un legado. Un artista que nos recuerda que la próxima historia de superación podría ser la tuya. Esto no solo fue un video, fue un viaje. Si llegaste hasta acá es porque también estás buscando tu camino. Así que comenta, ¿cuál es tu Ameri? ¿Cuál es ese lugar al que deseas llegar con tantas ansias? Deja tu like y suscríbete para no perderte las próximas historias de superación. Nos vemos en el próximo video.